un aspecto importante, creo yo, para los estudiantes de hoy en día, podría ser esta opción. ¿Okay? Y bueno, qué bueno que compartimos ese interés. Pues bueno, la intención de hoy es mostrar cuáles son esos elementos esenciales en la construcción de artículos de investigación científica. Pero cuando hablamos de artículos de investigación científica, tenemos que hablar primero que nada de cuál es la situación de nuestro país en términos de ciencia. Ya lo dice el refrán, el puesto por su casa empieza. Y bueno, en este sentido, vamos a analizar esta situación. Cuando hablamos de construcción y producción de ciencia, tecnología e innovación, y sobre todo cuando hablamos de un buen nivel, pueden haber profesores, por ejemplo, que escriban artículos para revistas de divulgación, para revistas de sus facultades, pero cuando hablamos de verdadera ciencia, ¿okay? Estamos hablando de publicaciones de artículos que se puedan ver en algunos de los que ustedes pueden observar en pantalla. Esas son algunas de las editoriales o bases de datos más fuertes a nivel mundial. ¿Okay? La más conocida por ustedes, estoy seguro, que es CONACYT. Pero aparte de esas, estas son solo algunas. Hay más, pero estas son de las más conocidas, de las que tienen más rigor científico y donde es más complicado también publicar. Tenemos Taylor & Francis, tenemos Elsevier, tenemos Thomson Reuters, Clarivate Analytics, o sea, hay varias instancias donde los investigadores mandan artículos para ver si esto es posible de que se puedan publicar en alguna de estas bases de datos o editoriales de prestigio. Pero que quede claro, son editoriales de un alto rigor académico. ¿Okay? Ahora, pensando en esa situación, una de las cosas que debemos de analizar es cuál es la situación en México. ¿Tenemos investigadores que manden artículos a este tipo de editoriales o bases de datos? Bueno, aparte de que los manden, se están publicando. Realmente tenemos científicos en México. Porque una cosa importante es, no todo el que estudia un doctorado es un científico. ¿Okay? Es importante hacer esa aclaración. Y también hay países que forman doctores, pero no forman científicos. Entonces, es sumamente importante esa aclaración. Ahora, veamos un poco la situación de México. En la situación de México, actualmente, esa publicación que ustedes pueden ver ahí es del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del 2019, o sea, es muy reciente. Tiene algo que se llama un informe general del estado de la ciencia y la tecnología y la innovación. Y dentro de ese informe, en el capítulo 3, está dedicado específicamente a la producción científica y tecnológica que hay en México. ¿Qué tanto se produce? Vamos a analizar esta gráfica un poco, que es una de las características importantes del trabajo científico. ¿Qué es lo que podemos ver en esta gráfica? ¿Okay? Si ustedes observan, está ya del periodo del 2011 al 2018, cómo ha aumentado o cómo ha disminuido la producción de ciencia en México. ¿Okay? A través de una base de datos muy rigurosa que se llama Web of Science. Y ahí está el dato del 2019. Entonces, ustedes pueden ver en el caso de México cómo se ha movido, en términos de porcentaje, la producción científica en nuestro país. Vean cómo arrancamos en el 2011 con un 8% en este tipo de bases de datos y editoriales, artículos con un buen rigor académico. Eran el 8% en el 2011. Luego en el 2014 tuvimos una caída a casi 4%, 4.6%. Y más recientemente, al menos en los datos de este documento, en el 2018 llegamos a 6.20%. ¿Okay? Lo que nos habla de que la producción científica en nuestro país pues, va fluctuando. ¿Okay? Entonces,
Lo que tuvimos en el 2011 o 2012, que fue el momento del ápice, donde la producción científica fue la más alta, un 9% se producía en el 2012. Eso no lo hemos podido alcanzar hasta ahora. ¿Okay? Estamos trabajando en eso, pero todavía no hemos podido consolidar. ¿Ok? Ahora, una de las compañeras de ustedes mencionó una cuestión muy importante al cual esta gráfica que estoy proyectando le pega. Ven ustedes la tasa de crecimiento de las publicaciones científicas en México por área de investigación. Y todos los que están en el área de negocios, principalmente los estudiantes aglutinados el día de hoy, ahí les puse ya una flecha roja. Vean el área de economía y negocios. ¿Qué pueden ustedes deducir de esa gráfica? Me gustaría que participen 1 o 2 personas. ¿Qué es lo que pueden deducir? Bueno, quizá que pues se ve muy claro que quizá no es muy importante para el Estado, o no sé para quién, pues nuestra área, que lamentablemente debería ser de las más importantes en el país. Así es. Podría ser otro comentario. O sea, dice que los datos fueron consultados en mayo de 2019 y pues son datos tomados del 2018. Entendería que sería una comparativa entre año a año, que en el 2018 para 2019 hubo un decrecimiento específicamente en economía y negocios del menos 3%. Así es. Entonces, si ustedes analizan la gráfica, pueden ver que del 2018 al 2019, que esto no está muy lejos de lo que estamos ahora, todo lo que es las áreas multidisciplinarias, ciencia de la computación, son las áreas de mayor publicaciones científicas en México. Pero nada más veamos el área donde nosotros nos encontramos, que es economía y negocios. Tenemos menos 3%, o sea que ni siquiera estamos creciendo de manera positiva. O sea, no estamos alcanzando ni siquiera el mínimo. Estamos en pérdida, por llamarle de alguna manera. Entonces, esa es una cuestión muy importante. A lo mejor una de las cuestiones por la cual en nuestras áreas no se le da la importancia es precisamente por esa gráfica. O sea que el nivel de producción científica en esas áreas no es privilegiada, o la gente no está interesada, o no tenemos formación de científicos en estas áreas. Porque a lo mejor podemos tener muchos doctores, pero un doctor que no publica no sirve de mucho. Y ahí están los datos que lo confirman. Vean las áreas cómo están. Es una zona complicada. Es una zona donde, como yo puse allá en ese aviso, es un área de oportunidad en cuanto a lo que es producción científica. Necesitamos trabajar en eso. ¿Ok? Siguiente. Ahora, vean ustedes en la siguiente gráfica la participación de las publicaciones científicas de investigadores adscritos a instituciones en México en la producción mundial. ¿Qué significa esto? Si yo soy un investigador que pertenece a una universidad mexicana, o estoy en el POLI, o estoy en el CINVESTAB, por ejemplo, y mis publicaciones tienen una presencia mundial en revistas de alto impacto, esto es lo que están midiendo esta gráfica. Y vean ustedes cómo en el 2018 nuestra presencia en revistas a nivel mundial fue de 1.52%. Eso es un indicador muy paupérrimo de la situación en México. Y esto lo podemos ver a todas las escalas. Yo cuando doy clases les pido a mis estudiantes, ellos detectan su propio problema de investigación y empiezan a buscar información en bases de datos, en revistas, y empiezan a darse cuenta, es recurrente. Ellos me dicen, maestro, es que en México no hay mucha información.
Esa es la consecuencia de estas gráficas. Si en México no hay mucha información, pues obviamente no aparecemos en las bases de datos. No hay muchos problemas documentados. Eso es lo que sucede principalmente. Por eso, la investigación en México está muy atrasada y hace falta encender los motores con estudiantes, con gente habilitada, con gente que publique en revistas de alto impacto, para que empecemos a tener una presencia. ¿Okay? Pero desafortunadamente la investigación en México es un terreno muy difícil, en el cual hay que trabajar muy fuerte para poder tener una presencia. ¿Ok? Y aquí aprovecho para mostrarles un poco del lado derecho. Una de las publicaciones de unos artículos que hice. Ahí está. Ese artículo fue publicado en el 2019, en enero del 2019, y está publicado en una de las mejores revistas que hay, que es una de Taylor & Francis. No es un trabajo solo mío, ahí ustedes pueden ver que hay otros colaboradores que al igual que yo son buenos académicos, que le dedicamos tiempo para que podamos tener un poco más de presencia. Ahora, en cuanto a la participación en la producción total mundial de artículos en ciencia, tecnología e innovación, vean ustedes dentro de los países que forman la OCDE, que ya son 36, vean ustedes en qué lugar se encuentra México. Pues bueno, algunos podrían decir, bueno, no estamos tan mal. Pero observen ahí los indicadores en comparación con otros países. ¿Okay? Y de acuerdo al Producto Interno Bruto que se maneja para cada país. Ahora, veamos ahora la comparación en América Latina. Aquí está. Y algunos de ustedes que somos del área de economía, de negocios, ¿sabe qué significa BRICS? ¿Qué creen que signifique BRICS? Sí, son las siglas de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Ok. ¿Y qué característica en común tienen esos países? Esa es la segunda pregunta importante. La primera, muy bien, son las siglas de esos países. Pero ¿qué tienen en común esos países? ¿O por qué se les considera importantes? Si se fijan a la respuesta que dio su compañera, dijo, efectivamente, son las siglas de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. ¿Y por qué está México allá si su sigla no está contemplada? Bueno, simplemente porque México no forma parte del BRICS. ¿Pero qué es el BRICS? Son los países que tienen las economías emergentes más potentes. ¿Qué significa esto en otras palabras? Son los países que si se mantienen podrían pasar a países desarrollados. Eso significa. ¿Okay? Entonces, México no está contemplado todavía dentro del BRICS. Simple y sencillamente, de acuerdo a las puntuaciones de México, se puso en esa categoría. ¿Okay? Pero es importante analizar esta situación. Ahora, pasando un poco ya, una vez que hemos visto cuáles son las características de la situación en México. Bien, voy a dejar de compartir y quiero hacer algunas preguntas porque no me gusta solo hablar. Me gustaría, si es posible, de que ustedes puedan poner sus cámaras para que yo les vea y podamos hacer algunas preguntas. ¿Les parece? ¿O son muy tímidos? ¿Qué dicen, señores? A ver, Charlie, ¿te molesta una pregunta? No, adelante. De hecho, no sé si me puedes. Ok, Charlie. No sé
situación así, pero si estás en el trabajo, no queremos que tengas ningún tipo de problema. ¿Ok? Va. Ok. Entonces, me gustaría que voy a lanzar la pregunta y cualquiera que conteste, pues sería bienvenida a la respuesta. Es la perspectiva que tiene ahora, después de haber visto estas diapositivas, de la situación de la ciencia en México. ¿Qué piensan ahora con esta propuesta que vimos? Bueno, yo me he dado cuenta que esto ya viene pues desde tiempo atrás por parte de nuestra porque hay muchas cosas tecnológicas que pues fueron realmente de orígenes mexicanos y pues por la falta del apoyo del país, pues ellos lo que buscaron pues es buscar en otros lugares, en otros países las oportunidades, entonces eso también pues es un problema pues porque el país o los gobernantes no buscan la forma de apoyar esas ideas para que pues empiece más avance tecnológico también. Y pues ahorita con la cuestión de la tecnología, pues ya todos reconocen que la economía pues es fundamental y es las tecnologías, de que pues ya pues hay que tener un avance más científico, ya no hay que quedarse atrás, hay que ver nuevas posibilidades, pero pues yo considero que el gobierno es el que tiene como que las palabras principales. No, yo así lo veo. Sí. Y además, aparte de eso, te voy a comentar una cosa, Yamile, para que veas tú a qué grado puede llegar. Cuando yo fui a estudiar mi doctorado, tenía algunos colegas que se estaban formando de otros países y me decían, yo quiero salir de mi país. Quiero salir de mi país porque en mi país no hay oportunidad para el emprendimiento que yo recibo. Y hay algunos países desarrollados como Alemania, el Reino Unido, son países muy hábiles. Obviamente no a cualquier persona, pero sí a personas que tienen un entrenamiento alto, muy buen nivel de habilitación, son muy buenos profesionales y profesionistas. Los contrataban cuando terminaban su doctorado. Además, fíjate de una cosa, un país te contrata después de que tú te formaste en el extranjero y todo lo que tú desarrollas va a ser para el país. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que la economía de ese país se dispara. Y lo más interesante es que ese país se está enriqueciendo con una persona a la cual no le costó su formación. Esa formación le costó al gobierno mexicano, pero simple y sencillamente como no hay oportunidad, viene un país del primer mundo, toma a ese investigador, toma a esa persona que se está terminando el doctorado y le cierra a trabajar en su país. Y ese país se beneficia de los conocimientos de esa persona. Y todo por ejemplo, lo que tú decías, Yamile, porque pues no hay muchas oportunidades en México muchas veces. Bueno, muy bien. Entonces, seguimos. Vamos a entrar ahora ya en materia. Okay. Avísenme cuando ya vean la presentación. Ya se ve. Listo. Okay, muy bien. Entonces, ya entrando en materia, vamos a mencionar ahora cuáles son algunas de esas buenas prácticas o recomendaciones para incorporarte en la producción de artículos de investigación científica como estudiante. ¿Okay? ¿Ok? Bueno, lo primero, ¿qué es lo que yo recomiendo? Y eso lo recomiendo pues, a mis estudiantes, ¿no? Y en este caso, pues también a ustedes. En este caso, participar activamente en las áreas relacionadas con la ciencia. ¿Dónde podemos encontrar estas áreas cuando nosotros somos estudiantes? Pues llevamos asignaturas muchas veces como métodos de investigación, como seminarios de investigación, puedo participar en algún congreso de investigación, en veranos de investigación científica, en proyectos de investigación como becario de investigación. Esas son solo algunas, ¿no?
Pero obviamente también, mientras participas en ese tipo de actividades, es importante que las competencias genéricas, disciplinares y específicas de tu área las vayas mejorando, como por ejemplo, ¿qué? Mejorar tu nivel de inglés. ¿Qué significa mejorar mi nivel de inglés? Que cuando yo esté en sexto, séptimo u octavo, debo tener mi TOEFL vigente. Esa es una de las características que te va a ayudar cuando estés hablando de poder ser candidato para trabajar en un artículo. ¿Okay? Mejorar tus competencias para la escritura de ensayos y obviamente también poder desempeñarte adecuadamente en público. Eso también te va a ayudar. ¿Okay? Son solo algunas, por citar algunas. ¿Ok? Ya después de que tú sientas que has agarrado un poco de competencias en esto, pues puedes solicitar, ¿por qué no? Puedes solicitar a algún profesor si no habría ningún problema en que tú trabajes con él una participación en alguna ponencia, en algún cartel, en algún artículo sencillo para empezar y así empezar a hacer los pininos. ¿Okay? Esas son mis recomendaciones y es con base a mi experiencia. ¿Okay? Tiene que buscar usted esas opciones. Y si le interesa, pues ese es el camino. Después, algo sumamente importante. ¿Con qué empieza un buen artículo de investigación? ¿Con qué empieza? Un buen artículo de investigación empieza con una buena idea. Eso es... Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo sé que tengo una buena idea entre manos? También siempre les digo a mis estudiantes, para que uno sepa que tiene una buena idea, tiene que pasar por un entrenamiento. ¿Cuál es el entrenamiento? Las áreas que mencioné en la diapositiva pasada. Una persona que se va formando en un verano de investigación, participa en un congreso, lleva asignaturas relacionadas con el área de la ciencia, empieza a abrir los ojos hacia esto. Y a diferencia de él, otros estudiantes pueden tener una buena idea entre manos, que es como tener un lingote de oro entre manos. Pero como no sabe qué es el oro, no se da cuenta del potencial de lo que tiene entre manos. Entonces, un buen artículo empieza con una buena idea. Es sumamente importante. Ahora, ¿cuáles son los elementos esenciales de esta? ¿Qué elementos son los que yo diría, mira, esto es importante? ¿Okay? Esto es importante y tengo que focalizarme en esto, tengo que observar esto, y cuando yo vea artículos voy a tratar de localizar estos elementos. ¿Okay? La primera sería el problema y sus aristas. ¿Okay? Albert Einstein decía por allá, el 50% del éxito de un problema es plantearlo. Si tú sabes cómo definir o cómo identificar un problema, ya tienes el 50% del éxito. Para identificar un problema. No sabe cómo plantearlos, no sabe cómo estructurar y justificar un problema. Y si no puedes hacer eso, pues no hay cómo pueda nacer también una buena investigación o un buen artículo de la mano de una buena idea. ¿Ok? Eso es sumamente importante. ¿Ok? Y después de ahí, revisar los antecedentes a profundidad. ¿Para qué? Para que yo me dé cuenta si el problema que yo considero un problema es realmente un problema de investigación. Está documentado en la literatura, si hay otros autores que lo han investigado, si mi problema se puede ajustar a un problema de investigación. Y para eso tengo que cruzar diversas fuentes procedentes de bases de datos para que yo pueda calibrar mi idea. ¿Okay? Una vez que usted ya tenga definido cuál es el problema, y obviamente el problema, pues muchas veces no se hace solo, puede tener ayuda de gente especializada
que en este caso puede ser su mentor, su profesor de asignatura, el profesor con el que esté llevando a cabo un proyecto de investigación. Él le va ayudando a delimitar, delinear y confeccionar como si fuera un traje a la medida, un problema. Y usted obviamente va agarrando experiencia de eso. Y una vez que ya tengamos los antecedentes con la introducción, el problema, pues pasamos a identificar lo que son los objetivos o preguntas. ¿Qué es lo que quiero hacer con esto que ya tengo, que es el problema? También busco una justificación para esto. Y, sumamente importante, definir los aspectos éticos y legales que van a estar en juego. Bien, ¿cómo luce un problema? ¿Y cómo luce una introducción primero que nada? A ver, ¿quién puede leer el nombre de ese artículo? Necesito un valiente que sepa leer en inglés, que me diga qué es lo que dice allá. Lo traduzco. Si me hace el favor. Ok, factores que influencian el uso de la tecnología por mujeres mayas en la era digital. Muy bien. ¿Y qué le dice ese nombre a usted? ¿Le dice o le da una idea de cuál es el problema que se va a abordar en ese artículo? Sí, Ajá. ¿Y cuál puede ser ese problema? pues en esta era digital es muy importante la tecnología. Entonces, estos factores que se tratan, me imagino, en la investigación, son aquellos que definen cómo las mujeres mayas utilizan esta tecnología para recabar información y así innovar. Muy bien. Se nota usted que es una mujer muy inteligente. Es algo de lo que se abordó en este artículo. ¿Ok? Este artículo, ¿qué es lo que buscaba? ¿Cuáles son los factores que influyen en el uso de la tecnología en mujeres mayas en la era digital? Estoy casi seguro que ustedes pueden tener una idea de que pues las mujeres mayas, muchas de ellas se encuentran en comunidades rurales. Y está documentado en la literatura que, a comparación de las personas que viven en las comunidades urbanas, las personas que viven en comunidades rurales utilizan menos la tecnología por los problemas económicos, por los problemas de acceso, por los problemas de infraestructura, por los problemas de distancia. Entonces, vean ustedes cómo con solo leer el nombre del artículo, el artículo me debe sugerir, a lo mejor no me va a quedar tan claro, pero sí me puede sugerir un poco cuál es el problema que va a abordar. Y me doy cuenta como de las cosas importantes de un buen artículo es que te sugiera cuál es el problema, de manera velada, pero te lo sugiere. E inmediatamente viene la parte de la introducción, que es el elemento número 1. ¿Ok? Independientemente de que tenemos un título, autores, que es importante, ¿ok? Tenemos los centros de adscripción, que son los lugares donde están adscritos los autores. Tenemos un abstract, que es el resumen del artículo. Inmediatamente viene el elemento número 1, que es la introducción. ¿Qué tengo que hacer en la introducción? Pues una breve revisión con respecto al objeto de estudio. Y es lo primero que tengo que identificar. ¿Ok? Mi introducción. Después, ¿cuál es el elemento número 2? El planteamiento del problema. Muy bien. Ya escuché a una señorita, ahora quiero a un galán que por favor pueda leer ese párrafo donde dice el elemento 2. Lea el párrafo y me dice usted cuál piensa que es el planteamiento del problema.
No todos a la vez. Y este artículo se publicó en el 2010 y miren lo vigente que está 11 años después. Bien, pero no escuché a nadie que me quiera decir qué es lo que entiende por ese párrafo. Yo lo leo. Por favor, y luego me interpreta qué es lo que entendió. Claro. Este trabajo surge como una respuesta a la ausencia de información acerca del estado actual de la educación a distancia en la Universidad Autónoma de Yucatán, elemento considerado de gran importancia en el modelo educativo y académico de la institución Universidad Autónoma de Yucatán, 2002. Los resultados de este estudio se discuten bajo el Programa Nacional de Educación Superior 2007-2012 de México. Muy bien, entonces, ¿cuál es el problema que se está dejando entrever allá? Pues plantea que el problema es la falta de información. Muy bien. De cómo educarte a distancia. Muy bien, excelente. Esa es parte del problema. El problema es que nosotros como investigadores decimos en el artículo, no hay mucha información. O sea, no se sabe si los profesores de esta institución tienen los conocimientos, tienen las habilidades o tienen las aptitudes para trabajar a distancia. Y fíjense que cuando hicimos este artículo, no sabíamos que la pandemia iba a detonar todo esto. Pero miren desde cuándo nosotros venimos trabajando en esto. Esta es una forma en cómo se les sugiere a las instituciones, oye, ¿sabes qué? Es importante que trabajes con tus maestros. Es importante que se sepa cuál es el nivel de competencia que tienen para la educación a distancia. ¿Por qué? Porque ya estábamos viendo que la educación a distancia era el futuro de la educación. Y miren, hoy, 11 años después de haberse publicado este artículo que estamos viviendo en el futuro, si no es el medio por el que estamos ahora, sin saberlo. Y no es por nada, pero parece que este medio ha llegado para quedarse. Es sumamente importante. Entonces, ahí el elemento número 2, planteamiento del problema. Después viene el elemento más importante para mí, que es la revisión de la literatura. Por eso me tomé el trabajo de poner allí a personas que están consultando información, porque no sé si alguno de ustedes lo ha experimentado, pero cuando una persona está involucrado en algo, buscando información, busca información en todos lados, aún esté en un autobús yéndose a su casa, en el auto, en la escuela, platicando con los compañeros en una cafetería, no deja de localizar información. Entonces, eso es lo que pasa también con los científicos. Muchas veces, localizar información sobre algo que te apasiona te lleva mucho tiempo. Te lleva mucho tiempo y cuando te das cuenta, ya vives como en una realidad alterna porque estás inmerso en esto. Estás tratando de buscar información en bases de datos, en revistas, en libros, en tesis, y te absorbe mucho tiempo. Y es la parte más importante para mí de un artículo de investigación. ¿Cómo puedes hacer esta búsqueda o esta revisión? A través de la consulta de motores de búsqueda especializados, así como libros, artículos, tesis y todo lo que hemos mencionado. ¿Para qué? ¿Qué nos interesa saber? En la revisión de la literatura se hace una búsqueda profunda, ¿ok? De dónde surge el problema que yo quiero investigar, desde cuándo surge, quién lo ha estudiado, qué resultados se han obtenido de esos estudios, cuáles han sido los hallazgos más importantes. Hay algunas teorías que se han desprendido como parte del estudio de este problema. ¿Qué países son los que han incursionado en primero estudiar esta situación? Y volvemos al punto. Es muy difícil encontrar que
Algunos problemas de investigación, los primeros que lo han trabajado, ha sido en México. Por lo general, los países desarrollados son los que, por lo general, incursionan en el desarrollo de este tipo de problemas. Y esa literatura nos viene llegando a nosotros ahorita con el Internet, a lo mejor en 3, 4, 5 años, es cuando nos ponemos a enterar de que existe esto. Porque a lo mejor lo escuchas, pero nunca lees nada al respecto. Lo puedes escuchar a lo mejor el mismo día, o a los 2 días, o a los 3 días, pero como no te importa, no te sumerges a leer. Y resulta que cuando te sumerges a leer en algo, esa es una información que ya tiene 5 o 6 años que salió. Ahora, ya en un nivel muy alto de publicaciones en revistas de alto impacto, se recomienda que las búsquedas se hagan en artículos que no tengan 5 años de antigüedad. Oiga, así tan complicado está. Pues la mayoría de los editores lo piden así, sin embargo, puedes colar ahí algún artículo que tenga 8, 10 años. Si el artículo es bueno, puede entrar. No pasa nada. No es sacrilegio. ¿Ok? Pero sí es importante que consultes literatura actualizada para ir conformando la revisión de la literatura. Ahora ustedes se preguntarán, bueno, muy bien, y entonces, ¿cómo puedo identificar dentro de un artículo la revisión de la literatura? Eso es una buena pregunta. ¿Ok? Esa es una buena pregunta. A ver, voy a dejar de compartir porque necesito verles. Muy bien. Elizabeth, ¿está usted por allá? Fernanda, ¿está usted por allá? Sí, aquí estoy. A ver, Fernanda, dime una cosa. Vamos a poner un ejemplo solo para que nos quede claro. Si yo te mando a comprar un plátano a un supermercado, ¿tú crees que tienes las competencias para poder hacerlo? Supongo que sí, ¿Y por qué supones que sí? porque en mi conocimiento previo al ir a comprar el plátano, pues ya trataría de buscar ciertas características en los plátanos, ¿no? Y como lo comenta, no voy a comprar un plátano pues que ya esté pasado o que ya tenga pocos días de vida y voy a tratar de buscar un poco mejor. Muy bien. Y solo para que me quede claro, porque a veces soy una persona media terca. Dime, ¿qué características? Dime 2 características del plátano para que yo vea si realmente lo puedes identificar. Y no me vas a traer un aguacate cuando yo te mande. Solo para que yo esté seguro. Mencióname 2 o 3 características. ¿De un plátano? Sí, claro. Pues que su color tiene que ser amarillo y de forma un poco alargada. Depende de su madurez, es también las características que llega a tener también en la cáscara. Cuando son muy verdes, por así decirlo, cuando están muy frescos, pues tienden a tener una piel lisa y conforme maduran, pues empiezan a tener otras características como manchitas o algo así en la piel. Ok, ahora, es interesante lo que dice Fernanda, porque me pregunto si yo no supiera que es un plátano y Fernanda me hubiera descrito, oye, mira, el plátano es así, con esas características que me dio Fernanda, yo pudiera ir a un súper y no perderme con lo que me explicó. No me tiene que contestar, solo lo tiene que pensar, ¿ok? Porque valdría la pena pensar, oye, ¿y si se va a confundir con un mango o algo así? ¿No se podría confundir con otra fruta con las características que dio Fernanda? A lo mejor no,
Pero Fernanda hizo algo interesante, dio características. Eso es muy importante en la formación científica. Vamos a regresar ahora, vamos a regresar a la presentación, ¿ok? Para que ustedes vayan viendo por qué es importante saber las características dentro de lo que es la revisión de la literatura. ¿Ok? Fernanda dio 2 o 3 características de lo que es un plátano. Ahora, ¿cómo yo puedo identificar la revisión de la literatura dentro de un artículo? Esto no es algo sencillo a veces, pero las personas que ya tienen el entrenamiento lo pueden hacer. Por ejemplo, veamos. ¿Ya pueden ver la diapositiva? Ya. Entonces, muchas veces cuando uno escribe un artículo de investigación, el editor no te dice, oye, tienes que tener revisión de la literatura. La persona que escribe el artículo ya sabe que este elemento es indispensable en un artículo. Es una condición necesaria dentro de un artículo de investigación científica. Entonces, ¿cómo uno puede identificar dónde está la revisión de la literatura? Acuérdense lo que dijimos. El objetivo principal de la revisión de la literatura es la consulta de las fuentes de información. El conocimiento de frontera, ¿dónde está? ¿Cómo puedo identificarlo? Entonces, ustedes pueden ver que cuando hablamos de la revisión de la literatura, se consultan estudios a nivel internacional. Ustedes pueden ver que pueden consultarse otras investigaciones que han hecho autores, se pueden consultar documentos a nivel internacional que tengan relación con mi objeto de estudio, se pueden consultar cómo en diversos países se ha abordado la problemática. Si ustedes ven acá, se citan en Canadá, en Alemania, en el Reino Unido, en China, en Rumania. Entonces, ¿cómo dependiendo de diversos países han habido investigadores que han abordado ese problema ya? Y esto se trae a colación en la revisión de la literatura para que la gente vea que este es un problema que no solo está aconteciendo aquí, sino que lleva años investigándose en otro lugar y que hay gente que ha trabajado en esto y ha hecho hallazgos importantes sobre este problema. Entonces, la revisión de la literatura por lo general tiene mucha información relacionada con el objeto de estudio, pero que proceden de revistas arbitradas, de investigaciones de frontera, de artículos de investigación que se han desarrollado conforme la objeto de estudio va avanzando y le van saliendo aristas que otros autores han investigado. ¿Ok? Entonces, eso es importante también. Es el elemento número 3, la revisión de la literatura. Sumamente importante. Otro elemento importante dentro de la revisión de artículos es el método. El método es un elemento indispensable. Yo lo pondría por debajo de la revisión de la literatura, pero no por eso significa que sea menor o de menor importancia. El método es tan importante que los estándares internacionales, en este caso la Asociación Americana de Psicología y el Consejo Nacional de Medición y Educación, dicen que si una investigación no declara método, no se puede considerar una investigación. ¿A ver? Esto es importante también. Si tu investigación no declara método, no puede ser considerada una investigación. Y obviamente dentro del método, que es como un cajón, van todos esos elementos que ustedes ven allá, que es el paradigma, el tipo de estudio, la población y muestra, el instrumento y los indicadores técnicos. Todo esto va dentro de lo que es el método. ¿Okay? Obviamente no podemos explicar cada uno de estos porque nos va a llevar mucho tiempo, pero podrían inscribirse a mi clase y con gusto
lo checamos allá. Pero sin embargo, el elemento importante aquí es el método. Ahora, veamos acá. Dentro de lo que es el método en un artículo de investigación, que es otro de los elementos esenciales, ustedes pueden ver que se tiene que describir pues, los objetivos de este estudio, qué instrumentos se va a utilizar, las poblaciones o las muestras que van a participar en este estudio, que algunos autores le llaman participantes. Debe describirse también los indicadores técnicos del instrumento, que son validez y confiabilidad. ¿Okay? Y elementos importantes como lo que ustedes pueden ver acá, que es la caracterización de la muestra. Esto que ustedes ven acá, que se llama tabla 1 acerca de los participantes, no es otra cosa que caracterizar la muestra. ¿Y qué es caracterizar la muestra? Dar elementos para que el lector pueda relacionarse más con la población estudiada. ¿Ok? Entonces, el elemento número 4 es el método. Elemento sumamente importante. ¿Ok? Bueno, ok. Después del elemento 4, viene un elemento súper importante también, que es los resultados. ¿Ok? Ahora, dejamos de compartir porque quiero verles a todos. A ver, Rafa Padilla, ¿estás por allá? Sí, así es. Muy bien, Rafael, dime por qué para ti los resultados son una parte importante. Uy, pues, ¿Hay algún área que tú conozcas donde los resultados no sean importantes? no, yo creo que ninguna. Creo que en cualquier aspecto de la vida, siempre los resultados son pues muy importantes. Tanto como en la escuela, como en el trabajo, como en investigaciones. Claro que sí. Efectivamente. Y una persona que no da resultados, ¿qué crees que pase con él? Pues mire, yo tengo muy en claro la teoría de la productividad y creo que una persona que da resultados no es productiva, al menos eso en algún sentido. Así es. Ahora, ¿cuál es una de las diferencias que hay en investigación? Te voy a hacer una pregunta, Rafael. En investigación, siempre se obtienen los resultados esperados. ¿Qué crees tú? No, bueno, o sea, jamás he hecho una investigación, pues, se puede decir profesional. No siempre se tienen los resultados deseados, y en especial cuando estamos hablando de la población. Creo que la población, pues hay distintas opiniones, distintas formas de pensar, y no, definitivamente no creo que se pudiera en todas las ocasiones tener el resultado deseado. Exacto, exacto. Es muy importante lo que acabas de comentar. Es De hecho, sumamente importante. Dime. acá, bueno, a mí me gusta andar en los temas de política, y hace poquito, Ajá. hace como unos 3 años, que fueron elecciones de aquí de alcaldía, me tocó estar con un ¿De señor. dónde eres? Mándeme. ¿De dónde eres? De Guadalajara, de Tlaquepaque. Ok, ok. Y me tocó estar con un señor que él era, pues, investigador o estadístico, no sé, pero me decía, es que la gente es muy difícil de entenderla, o sea, jamás vas a entender a la gente, y menos cuando estás estudiando a miles de personas. Entonces, no sabes si están enojados contra el partido, o no sabes si, o sea, no sabes muchas condiciones, y me explicó que las condiciones económicas, de educación, o sea, hay muchos factores que influyen en el resultado de algo.
él hacía las gráficas como de que quién prefiere a tal candidato o a tal partido. Y no, o sea, estuvo muy dividido todo y exactamente fue lo que no esperaban. Exacto, exacto. Tú acabas de comentar algo muy importante. Cuando uno trabaja con ciencias sociales, que es la forma en cómo piensa cada quien, se pueden predecir ciertos resultados, pero los niveles de confianza no siempre son los deseados. Precisamente lo que tú acabas de decir, porque puede ser que una persona esté a muerte con un partido, pero en las últimas horas sucede algo y cambia completamente su forma de pensar. No sabemos qué es lo que ocurre acá arriba y toma una decisión que no era la esperada. Eso sucede en investigación. Entonces, en investigación no podemos asegurar. La investigación intenta, así como la ciencia, predecir ciertas conductas, pero no siempre lo logra. ¿Ok? Aunque se trabaja para eso. Intentar llegar a ese nivel de predicción para facilitarnos la vida. ¿Ok? Pero no siempre se logra y es importante identificarlo. ¿Ok? A ver, Eric Hernández, ¿estás por allá? Dairé Solís, ¿se encuentra por allá? Sí, hola maestro. Hola, Dairé. A ver, Dairé, dime una cosa. Un investigador Sí. que no obtiene los resultados que quiere, ¿es un mal investigador? No, por supuesto que no. Al contrario, puede ser incluso un buen y mejor investigador. Pero no Ok, quiere decir que si no, entonces, sí, no quiere decir que si no llega a los resultados esperados, no quiere decir que sea un buen investigador. Puede llegar a unos mejores resultados de los que esperaba. claro, así es. Efectivamente. Al final de cuentas, otra cosa importante dentro de la investigación es que la gente piensa que con una investigación uno va a ganar el premio Nobel. Bueno, eso puede suceder en algunos casos. De hecho, la gente que gana Nobel es porque está en un grupo de investigación fuerte, así como la gente que buscó la vacuna para el COVID. ¿Ok? Son personas que pueden estar dentro de la tercia de las personas que se vayan a nominar para el premio Nobel. Es gente que toda su vida la ha dedicado a la investigación y publican a partir de esto. A mí me llama tremendamente la atención porque yo sigo de cerca la publicación de artículos relacionados con COVID y educación y me di cuenta cómo a partir del 2020, cómo empezaron a sacar publicaciones de artículos de COVID y educación que nunca antes se habían publicado. Es impresionante cómo a nivel mundial, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Australia, en China, han emergido un montón, incluso México, un montón de artículos relacionados con eso. Que era algo que si tú me preguntabas de esto hace año y medio, yo te decía, no, pues eso no he visto que la gente escriba en el contexto de una pandemia. Pero sin embargo es algo que se ha detonado mucho y ha ido avanzando. ¿Ok? Bueno, ok, continuemos para no atrasarnos. Entonces, en ese sentido, aquí estamos, los resultados. En esta sección de los resultados, aquí viene un componente importante. Alguno de sus compañeros lo mencionó. Entra en juego una herramienta, otra de las herramientas del investigador, que es la estadística. Mucha gente, cuando estamos en la secundaria o en la prepa o en la carrera, la gente dice, no, pues ¿para qué voy a llevar estadística? No me sirve de mucho. No me sirve para comer, no me sirve
sirve para nada, no, te equivocas. Las matemáticas son muy, muy importantes en todas las áreas. Y bueno, ustedes están en un área de negocios, estás en un área económica, sabes de lo que estamos hablando. Y la persona que sabe utilizar estadística para su beneficio tiene una competencia fuerte. Entonces, el elemento número 5 dentro de un artículo de investigación, que es un elemento indispensable también, son los resultados. ¿Por qué? Porque es donde el investigador muestra a la comunidad científica cuáles fueron los hallazgos de ese estudio que desarrolló. Puede haber sido un estudio que fue de 1 año, 2 años, 3 años, 5 años. Hay estudiantes que en los Estados Unidos hay gente que hace un doctorado estudiando a una persona a lo largo de 5 años, no lo creen. En los Estados Unidos uno puede hacer un doctorado estudiando a una sola persona a lo largo de 5 años. ¿Qué es el tiempo promedio que dura un programa, un buen programa de doctorado? Un buen programa de doctorado te lleva 3 años de estudio y 2 años más para hacer la tesis. Un buen programa. Si ustedes ven programas de doctorado de años, 2 años, tengo mis dudas por allá. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede en esta sección? En esta parte, el investigador va a tratar de dar respuesta a cada uno de los objetivos que planteó en los resultados. Va a enfatizar cuáles fueron los principales hallazgos y cuál fue lo más relevante de su estudio. ¿Okay? Aquí el investigador, si es hábil, debe de tratar de que todos los puntos importantes los resalte. Todos los hallazgos importantes los resalte. Todo lo que él leyó en la literatura especializada previo al planteamiento de los resultados, los debe de plasmar acá. Y como dice allá, pues utilizar un poco de estadística descriptiva e inferencial y analizar esta situación. ¿Ok? Eso es sumamente importante. Bueno, ok. Veamos a un ejercicio breve nada más. Déjenme ver si puedo hacer un movimiento nada más acá para ver cómo andamos en este punto. ¿Pueden ver la diapositiva? Sí, sí se puede ver. Muy bien. ¿Qué es lo que dice el último punto del elemento 5? ¿Se utiliza qué? Se utiliza el razonamiento inferencial. Muy bien, se utiliza el razonamiento inferencial. Ahora, vamos a ver qué tanto los habitantes de este grupo utilizamos nuestro razonamiento inferencial. De manera sencilla, no tiene que profundizar mucho ni estamos esperando respuestas de genio. ¿Qué podemos inferir de esa gráfica que está allá? No importa que tu respuesta esté mal, intenta pensar de acuerdo a los datos que ves allá. ¿Qué ves? Quiero escuchar a 2 o 3 personas que me digan algo. ¿Sí me alcanza a escuchar, por favor? Sí, claro. Pues lo que yo alcanzo a notar es que, bueno, son estadísticas, obviamente, ha habido varios puntos de, ¿cómo se puede decir? Estabilidad, ha habido decremento y aumento. Y pues yo no puedo checar más porque pues está un poquito pixelada la imagen, así que no podría profundizar un poco más en ello. Ok, voy a intentar hacerla un poquito más grande, a ver si la podemos analizar.
A ver si la podemos analizar un poco. No sé si se vaya a lograr, pero bueno. ¿La puedes ver un poco más amplia? Pues sí se ve un poquito más amplia, pero a lo mejor por el hecho de que estoy aquí en el trabajo, no me deja cargarla bien como se debe. Ok, no te preocupes, no te preocupes. A ver, quiero escuchar otra persona que se ayude un poco de lo que dice la figura 3. ¿Qué es lo que dice la figura 3? Acuérdense, es razonamiento inferencial. Ustedes no conocen de esto, pero se trata de ir infiriendo de qué se trata. Y eso se hace mucho en los resultados de investigación. ¿Qué será eso? Alguien que me lea qué dice la figura 3. Ningún valiente. Bueno, voy a ayudar con esta parte. Dice, resultados del pretest y del posttest. Ahora, ¿qué significa eso? ¿O qué creen ustedes que signifique? A ver. Veamos. Elizabeth, ¿está usted por allá? Sí, A ver, Elizabeth. pues según ¿Qué cree usted? entendí, de acuerdo con Ajá. lo que se veía, porque estaba un poco borroso, es que realizaron pruebas como de diagnóstico al ingresar y pruebas después de tomar el curso. Muy Y se pudo ver un bien, muy incremento del bien. conocimiento, mejores resultados después o sea, en la prueba post, que en comparación contra la pre. Excelente. Eso es precisamente lo que muestra la gráfica. Eso es lo que muestra la gráfica. ¿Ok? Y si eso lo pudo ver usted, a pesar de que estaba un poco borrosa la gráfica, pues va usted por buen camino. ¿Ok? Eso es exactamente lo que esta gráfica muestra. ¿Ok? Los resultados del pretest, que fueron los de acá abajo, los que ustedes pueden ver en esta gráfica. ¿Ven mi diapositiva? ¿Ok? Lo que ustedes ven con esta línea azul, aquí está el punto de corte para el pretest. Y después de haber pasado por el programa de entrenamiento, miren los resultados aquí en la línea verde. ¿Cómo mejoraron? ¿Qué es lo que dice su compañera? Ok, muy bien. Esta es parte de la inferencia. Muy bien. Bien. Pues bueno, ese fue el elemento 5. El elemento 6 son las conclusiones. ¿Ok? Las conclusiones es otro elemento importante dentro de la construcción de artículos de investigación. ¿Ok? ¿Qué es lo que se pone aquí? ¿Qué se incluye? Se incluyen los aspectos más relevantes que contrasten con lo encontrado en la literatura especializada. ¿Qué es lo que va aquí? ¿Qué tanto mis hallazgos tienen coincidencia con lo que dice la literatura o qué tanto difieren con lo que dice la literatura? ¿Okay? Otra de las cuestiones importantes, ¿cuáles fueron las más relevantes dentro de mis hallazgos? ¿Cómo lo que yo encontré puede ayudar al entendimiento del problema? Eso es otra cuestión sumamente importante, es donde vienen las aportaciones del trabajo de la investigación. De igual forma, existe la posibilidad de que otras instancias puedan querer replicar lo que yo hice. Y dentro de esta sección les puedo dar algunas recomendaciones de cómo replicar el estudio,
qué deben de tomar en cuenta y hacia dónde deben de dirigir posibles esfuerzos de estudios a futuro. Y también se puede mencionar, como dice allá en la última línea, algunas líneas discretas de futuras investigaciones. Es el elemento 6. Vamos a pasar al último elemento, el último elemento, que es las referencias. ¿Okay? Es el último elemento, y aquí en las referencias es otro de los elementos importantes que ustedes deben de tomar en cuenta, porque es donde se le da crédito a todos los autores que participaron para que usted pueda dar sustento a su investigación. Yo siempre le digo a mis estudiantes, es uno de los aspectos más importantes que ustedes tienen que tomar en cuenta. Cuando armen un artículo de investigación y tomen información de algún autor, no olviden incluirlo dentro de las referencias. Si no lo hacen, están cometiendo algo ilícito, que es tomar el conocimiento de otra persona como si fuera de ustedes. Eso no se hace, ni se recomienda hacerlo. Es una cuestión que debe estar contemplado dentro de los aspectos éticos y legales. Es de suma importancia hacerlo. Incluir a todos los autores, sean nacionales e internacionales, dentro de su estudio. Es una recomendación, es una buena práctica y forma parte de los estándares que tienen que tomarse en cuenta. ¿Ok? Entonces, este es el último elemento, que ustedes deben de considerar al momento de estar construyendo un artículo de investigación. ¿Ok? Es el último elemento dentro de lo que vamos a trabajar. Y finalmente, pues aquí les voy a dejar mis datos por cualquier persona que me quiera contactar. ¿Okay? Para participar, para asesorar una tesis, para invitarme a algún congreso a participar, con todo gusto, siempre y cuando sea por los estudiantes, estoy más que puesto a ayudar. ¿Okay? Y si puedo ayudar en algo de lo que yo sé, con todo gusto. Bien, José, pues muchas gracias por la oportunidad de compartir un poquito de lo que sabemos con ustedes. Y bueno, te dejo el micrófono para que puedas intervenir. Gracias. Gracias, maestro, por compartir esta información con nosotros. Nos parece muy valioso que nos esté brindando su experiencia y conocimientos. A continuación haré lectura de las preguntas que los asistentes han registrado. Bueno, si no hay ninguna pregunta, si gustan prender su micrófono y realizarla, pueden hacerla. Yo quería preguntar, maestro José, en este caso mencionaba que se podría dar la oportunidad a los estudiantes de ser becarios para una investigación. Yo soy alumno de segundo semestre de Economía y quisiera participar ahorita con la pandemia, precisamente pues es un poquito difícil en realizar las acciones para la investigación per se, pero en su momento dado, ¿cómo pudiera participar siendo becario? Porque pues sí me interesa. Ok, respondo a la pregunta. Cuando los estudiantes son becarios, ¿qué es lo que pasa? Cuando tienen la oportunidad de participar en estas asignaturas como las de métodos de investigación o seminarios, los profesores que imparten estas asignaturas muchas veces están muy relacionadas con estas áreas. Yo te puedo decir que todavía hace un año tuve un proyecto de investigación que duró 3 años. Y cada año incorporábamos a 3 estudiantes como becarios de investigación en la Facultad de Contaduría. Y esos becarios de investigación ganan de manera redonda. Te explico qué significa esto. ¿Por qué ganan de manera redonda? Número 1, porque se pueden titular
por tesis a través de participar en ese proyecto de investigación. 2, pueden hacer sus prácticas o servicio social como parte de ese trabajo de investigación. Estamos hablando de estudiantes a partir de sexto semestre, séptimo semestre. 3, reciben un pago mensual como becarios de investigación de más o menos 1,800, 2,000 pesos aproximadamente por ser becario de investigación durante un año. Y 4, pues aprendes mucho sobre el área, y eso, si tú quieres ser una persona que va a estudiar un posgrado después de esto, pues te sirve mucho para poder aspirar y tener competencias para un posgrado. Entonces, recomendaciones: estar cerca de los profesores que son investigadores en tu facultad, estar pendiente también de las páginas oficiales, porque la UADY constantemente está mandando invitaciones para congresos, veranos de investigación, y te recomiendo que, pues de manera muy discreta y de una manera muy responsable, pues averigua en tu facultad si hay profesores que pertenecen al SNI. Yo estoy seguro que hay en la Facultad de Economía. De hecho, tengo buenos colegas allá que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, y ellos constantemente tienen proyectos. Uno de ellos es el doctor Javier Becerril, que es un colega mío de la Facultad de Economía. Él está allá y él tiene proyectos. Y podría ser una opción el poder participar con él. Bueno, espero que haya yo contestado la pregunta. Claro, claro, profe, muchas gracias. Con todo gusto. ¿Algo más? Yo tengo una pregunta, profe, ya para concluir, no sé. Muy bien, venga, Rafa. Usted como, pues, ya el investigador que es, son 2 preguntas. La primera, ¿a qué cree que se deba que los investigadores mexicanos no quieran, quizá publicar sus investigaciones o no hacerlas aquí en México? Bueno, ok, voy a contestar primero esa pregunta. Como investigador te voy a contestar. Lo que yo creo, porque no tengo la evidencia de lo que te voy a decir, es que muchas veces los investigadores no están motivados para hacer este trabajo por falta de recursos, por falta de apoyo. Ustedes no lo saben, o a lo mejor sí lo saben, pero ahorita el Sistema Nacional de Investigadores, que es la estructura que alberga a los científicos en México, está atravesando por una situación complicada. Solo voy a mencionar un dato. Esto todavía no es oficial, ni se sabe si va a ser oficial, pero dentro del Sistema Nacional de Investigadores hay 3 categorías. Bueno, 4. Hay una categoría que se llama profesor investigador candidato, SNI 1, SNI 2, SNI 3 y profesor emérito. ¿Okay? Entonces, si tú terminas un doctorado, que es uno de los requisitos para poder entrar al SNI, tienes que tener doctorado. La forma en cómo puedes entrar es a través de una candidatura. ¿Qué significa ser candidato del Sistema Nacional? Que todavía no estás en el sistema, pero al menos el sistema ya vio algo en ti como potencial que te puede ayudar a que si continúas en esa línea de trabajo, puedas aspirar a ser a nivel 1. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahorita? Se está rumorando que a nivel del SNI van a desaparecer las candidaturas de investigadores. Esto puede ser perjudicial para la ciencia en México, porque si una persona podía aspirar a algo, a tener una candidatura dentro del Sistema Nacional, posiblemente a lo mejor eso se pueda perder. Entonces entenderás con esto que estás desmotivando a la formación científica en México.
Pero también es importante mencionar que el SNI también está haciendo mejoras y sigue trabajando por tratar de ayudar a la investigación en México. Pero yo creo que se deben analizar bien ese tipo de decisiones si es que llegaran a pasar, porque puede ser una cuestión que desmotive mucho a la formación de la ciencia en México. Y la formación de la ciencia en México es algo que hace falta mucho en nuestro país, ya lo vimos. Las gráficas, los datos, los indicadores no mienten. ¿Ok? Bueno, espero que haya contestado. Sí, y la segunda, bueno, aparte de lo que él comentaba, digo, no quiero yo hacer comentarios de la grilla, ni mucho menos, pero como le comenté, me gusta mucho leer sobre política. Y hace poquito estaba yo leyendo que les iban a quitar o disminuir el fondo creo que a ese congreso de científicos o algo así leí. Y para mí fue como de, o sea, no, no logré entender como por qué. O sea, ¿por qué si la ciencia está tan abandonada en México como por qué le quitó los fondos? Entonces, sin grilla ni nada, ¿usted consideraría que una gran parte de por qué los investigadores no quieren entrar o hacer las investigaciones aquí es por eso? Porque, a lo mejor yo estoy confundiendo investigadores con periodistas, pero también el periodismo aquí en México se tiene muy oprimido, o sea, se tiene muy depreciado. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿el Estado influye en eso? ¿En que ustedes no quieran como aportar más aquí a la ciencia mexicana e emigrar a otros países? Sí, claro, o sea, la parte de la fuga de cerebros en ciencia no es algo nuevo. Toda la vida ha existido. Toda la vida ha existido la situación de que los científicos que se forman en el extranjero, al regresar a su país, en este caso México, y ver que no hay las condiciones para el desarrollo, emigren. Eso toda la vida ha sucedido. ¿El Estado influye en eso? Pues bueno, digamos que tiene parte de la responsabilidad. No es total, pero se supone que el Estado debe de propiciar las condiciones para que la gente que se forma pueda implementar en su propio país en lo que se formó. Si las personas llegan, no hay los recursos para implementar lo que se aprendió para mejorar las condiciones de un país, pues entonces dime tú a qué me quedo. Sobre todo si no tengo nada que me lo impida. Me refiero a que no tengo familia, no tengo nada, pues me voy. Y por eso ha sucedido muchas veces que la formación de científicos en México sucede que tenemos mucha fuga de cerebros. Todo el talento mexicano que es bueno, que puede producir a un buen nivel, muchas veces se va al extranjero y se queda allá, produciendo para otro país y ocasionando lo que les dije. Un país se apropia de un científico formado y se lo lleva. Y ese científico, que no le costó a ese país, pues está produciendo para un nuevo país sin que ese país nuevo haya invertido nada en él. Entonces, ese país gana por completo. Pero es lo que muchas veces no se ve en México. ¿Okay? Entonces, respondiendo a la pregunta que si el Estado tiene algo que ver, yo diría que tiene un porcentaje en esa responsabilidad. No es completa del Estado, pero sí es un porcentaje. Muchas gracias. De nada. ¿Algo más? Yo, maestro, bueno, Dime, compañera. en el caso de la FECA, para ser investigador becario, se lleva a cabo un proceso, ¿no? Es el mismo proceso que le comenté a tu compañero. Si tú ya estás de entrada, yo te recomendaría en tu caso, porque pues es la facultad que conozco y además eso que te voy a comentar ahorita, yo lo propuse dentro de la Facultad de Contaduría. Acuérdense que ustedes trabajan, los que están en la UADI,
un modelo que se llama MEFI. El MEFI tiene dos opciones de titulación. O te titulas por tesis o te titulas por EGEL. ¿Ok? Entonces, si a ti te interesa esta línea de trabajo, te recomiendo que a partir del 7º u 8º semestre selecciones una materia que se llama Seminario de Investigación 1. Y después del Seminario de Investigación 1, que es donde vas a hacer la mitad de la tesis, continúes con Seminario de Investigación 2. Y en Seminario de Investigación 2, tú ya vas a poder terminar la tesis. Y esas dos materias las imparte un servidor, estarías llevándolas conmigo. Y son de las materias que mejor hay en FECA, te lo aseguro. Correcto. Muchas gracias. Muy bien, mucho gusto. ¿Algo más? Bueno, pues, no sé, José, ¿algo más que tengan? Pues ahorita mi compañera Dere proyectará el reconocimiento y pues haré la lectura del mismo. Muy bien. La Universidad Autónoma de Yucatán, la Facultad de Economía, otorga la presente constancia al doctor José Gabriel Domínguez Castillo por su destacada participación como expositor invitado en la conferencia científica Elementos Esenciales en la Construcción de Artículos de Investigación que tuvo lugar en la plataforma de Google Meet, en la cual participaron estudiantes de distintas instituciones de nivel superior, Mérida, Yucatán, 19 de febrero de 2021. Firma Daire Giselle Solís Chan, primera representante del comité local Arneguadi, y el director Luis Alberto Araujo Andrade, el director de nuestra facultad. Muchísimas gracias, doctor. Agradecemos pues nuevamente su presencia y a todos los presentes tengan una excelente tarde. Muy bien, muchísimas gracias a todos y gracias por participar. Hasta luego. Hasta luego, maestro. Muchas gracias. 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 Hasta luego.